Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de preguntas y respuestas de los oyentes. Bueno, el espacio de los oyentes porque este programa de los domingos lo protagonizáis vosotros, los que escucháis La Contracrónica, y tenéis el detalle de enviar mensajes con preguntas, con reflexiones, etcétera. Tengo muchísimas pendientes, como bien sabéis. Algunos me apretáis por WhatsApp y me decís, no me ha salido todavía la pregunta, ya. Pero es que esto va por cola, como bien sabéis, priorizo las de actualidad, pues para que no se me pasen, como es lógico, no es cosa de un tema del día o de la semana, pues meterlo a la vuelta de 4 meses y, bueno, las otras, las que son más de fondo, se van quedando, pues eso mismo, en el fondo de la carpeta y las voy sacando tan pronto como puedo. Voy a ver si por lo menos hoy saco como mínimo 7 y voy vaciando un poquillo esa carpeta, pero bueno, esto no significa en absoluto que dejéis de mandar, para nada, ¿eh? Tenéis que enviarlas, os doy el número, como hago todos los domingos, al número de WhatsApp 690-827909. Ya sabéis, la llamada tiene que tener aproximadamente 1 minuto de duración para que entremos todos, porque si me mandáis, como algunas veces hacéis, llamadas de 4 minutos, alguna vez de 5, me han llegado alguna vez a llegar mensajes de 10 minutos, no os engaño, me parece increíble, pero sí, me parecía de hecho una proeza, porque mantener el dedo pulsado en la pantalla 10 minutos ya de por sí es algo digno de ser comentado. Bueno, al que me la mandó pues le dije que por favor que me lo refundiese todo lo que pudiese hasta dejarlo en 1 o 2 minutos. Bien, pues ya sabéis, esto me lo enviáis al 690-827909, yo lo pongo en cola, a no ser que sea de actualidad, en ese caso pues lo meteré en el mismo día o a los 2 días, pero si no pues va para los domingos. Muy bien, pues sin entretenernos más, vamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Gonzalo, que arranca con fuerza el programa de hoy poniendo sobre el tapete un asunto que nunca pasa de moda. Me refiero a la corrupción. Que nos lo cuente él. Buenas, Fernando. Lo primero, darte la enhorabuena rápidamente por tu programa, porque haces un trabajo espectacular y creo realmente que ayudas a la gente a despertar su mente, ayudas a tener pensamiento crítico y es algo tremendamente valioso en los tiempos de hoy en día, ya que, bueno, las generaciones jóvenes o más jóvenes, entre las que me incluyo, están bastante influenciadas por lo que todos, ¿no? El entorno, terceras personas y sus opiniones, pero sobre todo por la tele. Noto en general una carencia de lectura es importante y eso influye, ¿no? A la hora de tener o desarrollar, mejor dicho, tu pensamiento propio. Por eso, de verdad, un contenido tan valioso como el tuyo es impagable. Dicho esto, y más rápidamente posible, me gustaría proponerte un tema para alguna contra, quizá una contrahistoria, una contracrónica, pero es la corrupción en sí misma. No he encontrado prácticamente nada de bibliografía que la trate desde un punto de vista histórico. Creo que es algo que ha acompañado al ser humano desde los orígenes de la civilización, pero que no es algo consustancial al ser humano, ¿no? Porque a día de hoy tenemos sociedades en las que los índices de corrupción son bajísimos. Todo lo contrario de España, por ejemplo, ¿no? U otros países que ya ni mencionamos que, en fin, están a años luz incluso que de España. Pero también he escuchado al profesor Bastos Boubeta decir que otras épocas históricas han sido infinitamente más corruptas, y es un hecho, así que bueno, me gustaría trasladarte esta reflexión para que o por lo menos la madures o la barruntes como estimes oportuno, y con un fiel y honesto deseo de que pueda servir para hacer uno de esos maravillosos programas. Un fuerte abrazo. Bueno, Gonzalo, no sé, yo un programa sobre la corrupción así en general no voy a hacer, no por nada, no porque no me interesa, que me interesa por supuesto, sino porque la contracrónica es un espacio de actualidad, como bien sabes, como oyente que eres, es decir, que no abordo temas generales a no ser que estén muy atados a un hecho concreto extraído de la actualidad. No voy a hacer nunca un programa de hoy voy a hablar de la corrupción. Aparte que es que la corrupción es un tema amplísimo. Sí que la abordo, evidentemente. Llevo 3 años y pico haciendo este programa, pues han entrado casos, historias, juicios, etcétera, sobre corrupción de una manera u otra, no solo en España, sino también en otros países, porque la corrupción tristemente es algo
común en todas partes del mundo, no solo en nuestro país, y en algunas partes del mundo, de hecho, es bastante más común que en nuestro país, pero bueno, esto que comentas de la corrupción política, la corrupción pública, de los servidores públicos, pues sí es algo inherente a nuestra especie. Hay otros tipos de corrupción, ¿no? Está la corrupción de la carne y luego la corrupción moral también, pero entiendo que te refieres a la corrupción política o a la corrupción dentro del Estado. Pero vamos, esto sí siempre va a existir, es decir, siempre la va a haber en cualquier tiempo y en cualquier lugar, como siempre habrá atracos o siempre habrá asesinatos. Es decir, que es imposible erradicarla por completo, aunque evidentemente se puede aminorar, eso está claro, y eso es el destino al que debemos dirigirnos. ¿Qué es necesario para que haya menos corrupción? Creo que esa es la pregunta que cualquier persona se hace bien. A nadie le parece bien, menos obviamente a los corruptos, pero y a los corruptores, aunque los corruptores muchas veces corrompen porque no les queda otra. Es decir, tú quieres conseguir un contrato y estás dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir ese contrato, entonces corrompes al funcionario o al político que te puede franquear esa puerta. Bueno, lo hice, pero lo hice porque no me quedaba más remedio. Esto hace unos años hubo un escándalo a raíz de unas fragatas que, bueno, no sé si eran fragatas o corbetas, unos barcos de guerra que encargó el ejército venezolano a una empresa española, Navantia concretamente, y hubo evidentemente pues claro, corruptelas, porque todo el que negocia con el gobierno venezolano al final termina manchándose. Y la pregunta era, bueno, estos de Navantia tienen que pagar mordidas o no tienen que pagarlas? Evidentemente no, pero vamos, desde el punto de vista de la empresa es que quizás sea la única manera de hacer negocio allí. Bueno, en ese caso pues no haces negocio allí, si tienes que andar corrompiendo funcionarios o corrompiendo políticos. Pero bueno, quitando este tema en concreto, vamos a ir de manera más general. Es decir, lo primero si no acabar, sí aminorar bastante la corrupción, lo primero es, yo creo, por lo menos, crear en torno a la corrupción un gran estigma social. Es decir, que el corrupto sepa que se enfrenta a la censura de todos los que le rodean. De todos, sin excepción, empezando por sus familiares, siguiendo por sus amigos y por toda la gente del país. Que un corrupto sea un tío que después de que le hayan descubierto no pueda emplearse o lo tenga realmente difícil. Que la gente le vea como un sinvergüenza, como un indeseable. Es decir, que tenga eso mismo, un estigma social que no se pueda quitar o que tarde mucho tiempo en quitarse. Eso sería lo primero. Lo segundo es la impunidad. Es decir, que salga caro en términos penales, corromperse. Que un concejal, antes de aceptar un soborno, pues haga cálculos mentales y piense que si le atrapan pasará unos cuantos años en la cárcel y que las probabilidades de que le atrapen son altas. Es decir, que la policía está al quite, que los periódicos están al quite y que en el momento en que eso quede demostrado, pues la ley es dura al respecto. Y que por supuesto al salir no le van a mirar a la cara ni sus hijos, por lo mismo, porque tiene un gran estigma social. Es decir, que no le compense corromperse. Que lo tenga, que esté ahí en el tirador, se encuentre por un lado con el maletín lleno de billetes y por el otro lado con la honradez y diga, bueno, si el maletín lleno de billetes es muy atractivo, pero realmente me puede costar muchísimo. Esto que comentas de que en España es muy común, la verdad es que no lo es tanto. A ver, vamos a poner esto en perspectiva. Es decir, a pesar de que dentro del país pues pensamos que todo está corrompido, etc., lo cierto es que hay muy poca corrupción pública, poquísima. Si lo comparamos con la mayor parte de países del mundo. Es decir, aquí es impensable, estos son hechos constatables en la realidad, aquí es impensable que un policía en la calle te pida un soborno. Es algo directamente impensable. Tampoco intentes corromper a un policía o sobornarles, porque te han parado, vas conduciendo más deprisa, tal, o digamos si vas bebido, bueno, y entonces sí que vas para adentro. O que te pida un soborno un funcionario, por ejemplo, o un juez. Esto, como bien sabes, en España es directamente impensable. Es algo que lo puedes tener prácticamente por seguro. En política sí que se han dado casos de corrupción, especialmente lo relacionado con la financiación de los partidos políticos. También en todo lo que ha tocado, especialmente en tiempos de la burbuja inmobiliaria, lo que tocaba con el suelo, las concejalías de urbanismo, etcétera. Pero vamos, no ha sido nada que no haya ocurrido no ya en países de Hispanoamérica, sino en países europeos, que haya ocurrido en Francia o que haya ocurrido en Italia, por ejemplo, ¿no? Vamos, yo personalmente creo que el político medio en España es honrado, el político medio, el tipo normal, el concejal medio, incluso pues el secretario de Estado, el ministro, es un tipo honrado. ¿Que es un incapaz? Sí. ¿Que seguramente es un analfabeto funcional? Sí, también. ¿Que quizás es mala persona? Seguramente. Pero vamos, que no es un tipo que se lleve lo que no es suyo. De promedio estoy hablando.
Evidentemente ha habido casos, pero claro, tened en cuenta la de miles de políticos que hay en España, y los casos son los que son unos cientos en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria, cuando el dinero corría, especialmente en todo lo relativo a las adjudicaciones y las recalificaciones de suelo y demás. No sé, de lo contrario, pues habría miles y miles de concejales presos, y no es así. Y para estas cosas en España la justicia funciona muy bien. Caray, tenemos al cuñado del rey metido en la cárcel, en un penal en Ávila, ¿no? De hecho, creo que estos últimos años lo mejor que se ha podido hacer es encarcelar a unos cuantos. Se ha sensibilizado, ha creado mucho estigma social. Más a ellos les han metido el miedo en el cuerpo. Han visto que esto no sale gratis. Bien, vamos a seguir. Vamos con Ángel de Vitoria, que tiene una pregunta sobre la derecha y el republicanismo. Quería saber a ver por qué en España no existe, o por lo menos yo no sé identificarla, una facción política que se sitúe en el centro derecha y que a la vez sea republicana. Porque parece que en este país ser republicano o antimonarca es sinónimo de situarse en el extremo izquierdo de la balanza política. Entonces me resulta curioso y me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Pues mira, Ángel, yo creo que se debe a una cuestión o una razón histórica. La izquierda hace ya mucho tiempo, capitalizó la idea de la república. Pero ya no te estoy hablando desde los años 30, como podríamos pensar, desde antes incluso, desde el siglo XIX. Mira, durante la fase final del reinado de Alfonso XIII, una parte de la derecha se hizo republicana. No toda, pero sí una parte. Pero duró poco aquello, ¿eh? Los partidos de izquierda patrimonializaron la república, convirtiéndola finalmente en un régimen que se mimetizaba con ellos, y eso alejó a esos conservadores o esos liberales o esos demócrata cristianos. No existían todavía en los años 30, aparecerían después la democracia cristiana como tal, pero vamos, lo que viene siendo la derecha, ese batiburrillo que es la derecha, pues todos esos, los pocos derechistas españoles que se habían acercado a la causa republicana en los años 20, se alejaron ya en los años 30. Es decir, esta patrimonialización de la izquierda, de la idea, de la causa de la república, generó rechazo por parte de los conservadores, por parte de los liberales, que habían abrazado la causa republicana. Y esto es así. Esto no resiste el más mínimo análisis histórico. En concreto, los liberales y conservadores, especialmente liberales, que se hicieron republicanos a finales de los años 20, en España se asociaron en torno a la agrupación al servicio de la República. Supongo que la habrás oído hablar de ella o habrás leído algo sobre ella. Esta la montaron pues tres tipos de primera: Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala. Y la montaron en el año 1930, un poco antes de que se proclamase la República. No sé si en enero o en febrero de aquel año, 1931, perdón. No sé si 5 o 6, quizá antes, 4 o 5 meses antes de que se proclamase la República de manera un tanto inesperada. Pues bien, el año siguiente, en el año 32, ya la habían disuelto, ante el cariz que habían tomado los acontecimientos durante el primer año republicano. Pero el mejor de los tres, que yo creo que era, al menos en este aspecto, era Gregorio Marañón, lo dejó por escrito posteriormente, ya en plena guerra civil, cuando tuvo que huir de Madrid en el año 37, y tuvo que huir de Madrid porque pensó que le iban a matar los suyos, no por ninguna otra razón. De hecho, me he bajado un fragmento de un artículo, para leértelo, de un artículo que Gregorio Marañón publicó en 1937, justo cuando acababa de llegar a París, en un periódico de allí, de la capital de Francia. Decía lo siguiente. Decía: mas lo que no admite duda es que las profecías de la derecha extrema o monárquica que se oponían a la República se realizaron por completo. 2 puntos. Desorden continuo, huelgas inmotivadas, quema de conventos, persecución religiosa, exclusión del poder de los liberales que habían patrocinado el movimiento y que no se prestaban a la política de clases, negativa a admitir en la normalidad a las gentes de derecha que de buena le acataron al régimen, aunque, como es natural, no se sintieran inflamadas de republicanismo extremista. El liberal oyó estas profecías con desprecio suicida. Sería hoy faltar inútilmente a la verdad el ocultarlo. Bien, esto es como veía Gregorio Marañón, que había colaborado y había puesto su granito de arena para el advenimiento de la República, como lo veías pues 6 años después, en el año 37, ¿no? Es decir, la idea de la República quedó fuera automáticamente de cualquier cálculo que hiciesen los no socialistas o los no izquierdistas. Ojo, y aquí es que esto de la República lo hemos intentado 2 veces. No es una cosa, lo del 31 fue la segunda. Pues ya se había intentado en 1873 y las 2 veces fueron un desastre sin paliativos. Sí, quizá de haber llegado la Segunda República Española en otro momento, unos meses antes o unos años antes, o
o en otras circunstancias hubiese sido distinto. Pero es que llegó en el momento en que llegó. La historia es como es, no como nos hubiese gustado que fuese, ¿no? Es el caso de Francia, la Tercera República de Francia, que llega después de la derrota de Sedan y de la Comuna de París. Bueno, pues supone un auténtico shock nacional y les permite construir una república más o menos desde cero, con la lealtad tanto de la izquierda como de la derecha local. Y además escarmentados del tema de la monarquía, que había terminado siendo un puro sainete con Napoleón III. Luego en Italia llegó como llegó, en el 46, con un referéndum, en el que además hicieron trampa, que siguió a la Guerra Mundial. Estaba el país también de nuevo en estado de shock. En Alemania, no digamos ya, Alemania llega después de la Primera Guerra Mundial. Nada más terminar. Fue poco menos que la rendición y automáticamente el Kaiser se tuvo que ir. Luego en Portugal, que nos pilla bastante más cerca, la Primera República, en el año 1910, llegó un poco como la española del 31. El rey Manuel II se largó del país, a un chico muy joven, tenía solo 20 años, él no iba para rey, habían matado 2 años antes a su padre, al rey Carlos II de Portugal, y a su hermano, que iba a ser el que iba a heredar la corona. El país estaba bastante agitado aquel año, Portugal, y bueno, se fue. No que cuando le montaron una revolución muy breve, esto fue en octubre de 1910, y se terminó yendo. Y esta Primera República Portuguesa terminó fatal, terminó con un golpe de Estado en el año 17 que instauró una dictadura, un golpe de Estado militar, que instauró una dictadura de la que saldría unos años más tarde el régimen salazarista, es el llamado Estado Novo, que a diferencia del franquismo pues no reinstauró la monarquía, pero podría haberlo hecho. Sí, Salazar podría haber hecho en los años 40, pues unos años después, bueno, esto ya está estabilizado, estos han sido los años tontos, vamos a devolver al heredero de Manuel II, que creo que ya había muerto para entonces, a su heredero legítimo vamos a devolverle la corona, que es en definitiva lo que se hizo en España 40 años después de que se fuese Alfonso XIII, ¿no? Que en una palabra, que la República en España llegó en mal momento y ya quedó muy señalada. Luego la izquierda además la ha sentido siempre como suya, como una causa suya, es su propiedad, alejando de paso a todos los demás. Y en esas creo que seguimos. Y esa es la razón por la que, bueno, apenas hay republicanos de derechas. Vamos ahora con Jonathan, un oyente de Málaga, que tiene 2 temas sobre legislación en Internet. Me gustaría saber tu opinión sobre 2 leyes que, desde mi punto de vista, atacan directamente a la libertad de expresión en Internet. La primera es la proposición del gobierno de Sánchez, bueno, no es una ley, es una proposición, con apoyo del PP y Ciudadanos, para cerrar una página web sin autorización de un juez. Y la segunda es la aprobación por parte de la Unión Europea de la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que directamente exige a las compañías grandes como Google o Facebook que tengan una inteligencia artificial o algún filtro automático donde si un usuario intenta subir contenido afectado o protegido por copyright, pues que no pueda subirlo. Esto no afecta al usuario en principio, es decir, al usuario no se le va a sancionar, pero claro, llegamos a una situación donde con esta ley no se podrá ni siquiera compartir un link o un título de una noticia si no pagas, en este caso, una tasa, ¿no? Un tasa de link, no sé cómo se llama exactamente. Pues nada, un saludo y felicidades de nuevo por tu programa porque lo escucho todo. Pues mira, Jonathan, me parecen 2 disparates y la obsesión que tiene esta gente con poner puertas al mar es fascinante, de verdad. Es una cosa, no es una vez, es que es continuamente. Llevan así desde hace 20 años o 25 años, desde que apareció Internet en nuestras vidas. Es todo generar leyes y más leyes y un océano de legislación y de regulación en torno a Internet, como queriéndolo controlar, pero es poco menos que imposible. No sé, están convencidos todos estos burócratas, tanto los nacionales como los europeos, de que Internet funciona gracias a ellos, que si ellos desapareciesen mañana, bueno, se vendría el mundo abajo y por supuesto la red se caería. Y no, lo cierto es que Internet funciona a pesar de ellos. No sé, yo no sé en qué quedarán estas 2 leyes que me comentas, porque me consta que están todavía, la europea en concreto está en tramitación, pero vamos, que todos los ataques que nos hemos tenido que quitar ya en medio serán muchos más en el futuro. En fin, vamos con otra llamada, que no quiero entretenerme más. Vamos con Pedro de Tenerife, que nos trae 2 noticias, las 2 a caballo entre lo hilarante y lo vergonzoso. Son 2 noticias aparecidas en OK Diario que
ligándolo a la actualidad, digamos que es el diario con más conexiones, que tiene más conexiones con las cloacas del Estado, digamos, y sacan estas noticias que la verdad es que son hilarantes si no fuera porque se pagan con nuestros impuestos. La primera es que, bueno, Celia Villalobos, que ya esta célebre mujer que la pillaron en su día jugando al Candy Crush en el Congreso, pues ahora, por lo visto, la han pillado comprando ropa online. Su puesto de trabajo en el Congreso, la pillan comprando ropa online y cuando le preguntan sobre ello, pues contesta así como de forma muy airada que yo hago lo que me da la gana. Vamos, que si eso lo hiciera en la empresa privada, quizás no en todas, y probablemente si fuera una empresa que es de ella no le pasaría nada, pero como currito, como empleada, yo he presenciado gente que ha estado metida en internet y tal y les ha costado el puesto. Pero en fin, esta gente tiene patente de corso por lo que veo. Y la otra que me ha sorprendido más es que Pedro Sánchez ha fichado como subdirector de su gabinete a un tal García Justos, que yo no tenía ni idea de quién era. Por lo visto es un exconcejal del Ayuntamiento de Móstoles, exconcejal de Cultura, que en el año 2003 tuvo que dimitir porque desde su teléfono móvil oficial se dedicaba a hacer llamadas a líneas eróticas, líneas 906. Y obviamente generando una factura voluminosa que de ninguna manera se puede tapar. Pues nada, parece que Sánchez se rodea de lo mejor de cada casa. Tiene un ojo clínico el hombre, por lo que parece. Bueno, Pedro, pues son dos noticias que vienen a confirmar que literalmente la mierda flota, especialmente en política. A ver, Celia Villalobos, que ya está retirada, como bien sabemos, afortunadamente, es, a ver cómo la describo sin ser muy ofensivo, es un ser chabacano y soez, como bien sabéis todos los españoles que escucháis este programa, vamos, de lo peorcito que ha dado la política española en los últimos 40 años. La tía ha empalmado 10 legislaturas, 10 en el escaño del Congreso. Además fue alcaldesa de Málaga durante 4 años, hace ya pues bastante tiempo, los años 90. Bueno, y ahora parece que ya por fin se retira, lo anunció hace poco, justo cuando se anunciaron las elecciones, pues dijo que ya se iba, que el otro día fue el día 5, creo que fue la última sesión de las cámaras, pues ya por fin se ha ido, yo creo que un poco a la fuerza, eso sí, porque Casado no contaba con ella. Aparte de que ya pues tiene cierta edad, no pertenecía precisamente a la parte del PP que representa a Pablo Casado. Respecto al tal García Justos, este que me comentas, pues la verdad es que no sabía de su existencia hasta que Sánchez se lo llevó a su gabinete. No me enteré eso de que había hecho Móstoles, que había hecho unas llamadas a unos números eróticos, pero me he enterado en el año 2018, no en 2003, cuando sucedió, ¿no? Vamos, ahora con lo que le pagan en el gabinete, que creo que ronda los 100.000 euros al año, que no es mal sueldo, pues este hombre, García Justos, podrá llamar a todas las veces que quiera a las líneas eróticas porque tiene para pagarlo, vamos. Bueno, a no ser que sea ya un enfermo con estas cosas, pero bueno, supongo que ya no cometerá ese error. Ahora bien, yo no sé si esto sigue existiendo, esto de las líneas eróticas, estuvieron muy de moda hace 15 o 20 años, pero ahora ya, pues con internet y, en fin, la cantidad de servicios variados que hay para eróticos, quiero decir, porque ya no será necesario llamar a un 906 de esos antiguos y que se ponga una a contarte así cosas procaces y un poco, y bueno, una línea caliente que se las llamaba, así que no creo que ahora cometa este error, pero bueno, pagarlo puede pagarlo. Bien, seguimos. Vamos ahora con Bruno, un oyente, este es malagueño, pero vive en Granada, es un estudiante que nos comparte una reflexión sobre el adoctrinamiento universitario. Estoy estudiando aquí en Granada. Me he venido desde Málaga hasta Granada, estoy estudiando Ciencias Políticas y Derecho, el doble grado. Y hace unos meses te hablé sobre, bueno, te mandé un audio y tal sobre el sesgo ideológico que había en mis apuntes de bachillerato. Y claro, ingenuo de mí, pues no sabía que se me venía encima la universidad. Evidentemente me refiero a la de Ciencias Políticas, que está ampliamente dominada por la izquierda, por profesores de izquierda, bueno, lo cual no es hasta cierto punto malo, ¿no? Que haya gente de izquierda, que haya perroflautas, no es lo malo. Lo malo es cuando el perroflauterío y el nosotros y nosotras y las mentiras, básicamente, pues las cuentan como verdades. No está mal
dar la asignatura y luego dar la opinión. Eso me parece hasta cierto punto razonable. Pero más allá de eso, de ese planteamiento, lo que hacen es básicamente dar su opinión todo el tiempo y asumir que eso es verdad. Tonterías como las de que la sanidad que llevó el PP en Valencia, la de cheques, la privada, de apoyo a la privada, pues que no tuvo buenos resultados en la sociedad valenciana, claro, y que el sistema público que puso el PSOE luego, posteriormente, pues fue mucho mejor. Lo cual es mentira, lo desmintió Manuel Llamas en un, en un artículo de Libre Mercado. Con lo cual, bueno, yo este tipo de cosas me las tengo que comer. Esa te parece una tontería, te he dicho una al azar. Pero, pero bueno, hay más y son realmente fastidiosas. Sobre todo para el que sabe que ese tipo de cosas no son verdad. Así que nada, a modo de reflexión, que la que acabo de hacer, pues que tú reflexiones también un poco sobre, y digas lo que piensas sobre la ideología izquierdista y el gran sesgo ideológico que tiene montado esta gente en las universidades. Es realmente, porque claro, yo eso tengo que tragármelo 2 o 3 días a la semana y es realmente desalentador. Estoy empezando la carrera y ya me están dando con el cóctel Molotov. En fin, un saludo. Bueno, Bruno, como bien sabes, porque lo estás padeciendo, la universidad está tomada por esta gente totalmente, más la universidad pública en concreto, mucho más que la privada, pero no pienses que es cosa de ahora, esto es desde hace décadas. Yo ya lo padecí, la generación que vino antes de mí también lo padeció, la que venga después de ti también lo padecerá. O sea, al menos en las carreras de letras te estoy hablando, en las de ciencias pues me consta que es algo diferente, ¿no? Pero vamos, es algo, esto del adoctrinamiento de las carreras de letras, adoctrinamiento izquierdista, es algo que hay que descontar desde el primer momento, desde que estás en primero de carrera, desde el primer día en primero de carrera, la primera clase. O sea, mi consejo, y no es al único que se lo he dado, es que vayas a lo tuyo, estudies, apruebes los exámenes, obtengas tu título y asunto resuelto. Luego ya te dedicas a lo que quieras y durante lo que no te metas es en más líos. Es decir, aquello es imposible de cambiar. Y evidentemente tú no vas a poderlo cambiar, a estas alturas, quiero decir. Por suerte, el resto del país no es así. Cuando salgas de la universidad verás que no tendrás que aguantar, caray, como te intentan adoctrinar a todas horas y de cualquier manera, como sucede en las carreras de letras, que es una clase tras otra y ves que más que una clase, muchos lo que te sueltan es un meeting. Pero vamos, el tema es que solo lo tendrás que aguantar 4 años. Pocas veces un mal de esa categoría se tiene que aguantar tan poco tiempo. Bien, vamos ahora con Carlos de Bilbao, que nos trae otra reflexión, esta vez sobre el impuesto a la banca. Pero hoy no vengo a traerte una reflexión mía, sino a compartir una reflexión de una compañera que se orgullece normalmente de ser de izquierdas, puesto que, aunque sea solo por amor familiar a su difunto padre, gran luchador sindical, ella siempre ha votado tirando para ese lado. Pero estando sentados el otro día charlando, me dice: oye, ¿y Sánchez, esto del impuesto a la banca, qué se piensa? ¿Que lo va a pagar la banca? Más bien lo decía por el Coletas, pero bueno, decía, es que el Sánchez se va a creer lo que le cuenta el Coletas. Dice, ya sabemos que lo vamos a acabar pagando los trabajadores, la gente de a pie. La banca no se va a comer ese impuesto. Pues eso, pues que a ver si nos hablas un poco del impuesto a la banca. Bueno, Carlos, yo creo que Sánchez, naturalmente que sabe que eso los bancos lo repercutirán de una manera u otra en sus clientes, es decir, que al final terminarán siendo los de siempre los que pagan ese impuesto. Pero vamos, esto lo hace por 2 razones. La primera es por pura propaganda, que esto es muy dado gobiernos de saltimbanquis como el de Pedro Sánchez. A ver, a cierta parte del electorado le gusta oír eso de que a los bancos le van a sacar el dinero porque son capitalistas, cerdos capitalistas a los que hay que saquear todo lo posible porque el dinero que tienen lo han robado. Entonces, el discurso antibancos es más viejo que el hilo negro. Una cosa vamos, que yo creo que hace
100 años ya lo utilizaban y hace 200 años ya lo utilizaban los revolucionarios. Los bancos tienen el dinero y lo tienen porque se lo han ido quitando a la gente. Entonces, ¿qué mejor que ponerles un impuesto? Eso es lo primero. Es decir, que es algo que encaja bien dentro de la mentalidad de muchos votantes. Y más esperan oír cosas así. Esa es la primera. Y la segunda es que necesita dinero para gastar. Y ese siempre va a salir de nuestro bolsillo. Ya sea directamente o mediante un intermediario. Es decir, no... En este caso, bueno, pues lo va a hacer a través de los bancos, pero es como ese impuesto que quiere poner a las tecnológicas, el impuesto a Google y a Amazon y a todas estas. Pues es tan sencillo como que lo encarecerán el producto por algún lado, simplemente. El caso de Amazon es clarísimo. Es decir, al final lo pagaremos los demás. El dinero sale de los que crean riqueza, no lo olvidemos. No hay más. La riqueza auténtica y genuina. Y esa al final... pues son los agentes económicos que están en el sector privado, pagando sus impuestos, etcétera, generando riqueza desde cero. Muy bien, pues mira, me va a dar justo además tiempo para 7 llamadas. He metido 6, al final me he dado un poquitín más de prisa para que me cupiesen más, así que vamos a ir terminando ya. Vamos con Óscar, un oyente de Valencia, que anda bastante preocupado y pesimista por el fin de España. En vista de estos últimos años en España, bueno, los españoles hemos sido testigos, víctimas de la crisis, atentados terroristas, de la corrupción política, la corrección política, de casi todos los partidos políticos. Una intoxicación de información tergiversada y sectaria, como nunca, en los medios de comunicación, tanto privados como públicos. Muchos españoles, por querer serlo, son asediados de forma violenta por los independentistas, con el beneplácito de muchos políticos que atienden a sus intereses más bien lucrativos, incluso políticos, ¿no?, desde el gobierno de España que intentan tratar este grave atentado contra la soberanía de España, pues atendiendo únicamente a los intereses de los golpistas ante la indefensión de muchos ciudadanos que viven y sufren el atropello de sus libertades, ¿no?, constantemente, ya sea en Cataluña como, por desgracia, en muchas comunidades autónomas, como incluso en la mía, en la valenciana, donde el adoctrinamiento e incluso ya hasta la prohibición de hablar español parece ser ya una constante, ¿no? En Europa, pues también existen jueces y políticos que incluso cuestionan nuestra democracia, nuestro orden jurídico, países que incluso de manera directa ayudan al secesionismo. Nuestro presidente, aupado al poder por los partidos secesionistas, proetarras o financiados por dictaduras, empeñados en romper la unidad de España. Y muchas más cosas de las que actualmente en España me atrevería a decir que empieza a respirar un ambiente prebélico, radicalizado. España, como bien sabes, por tu condición de gran historiador que eres, ha sobrevivido a muchas guerras, a muchos desafíos durante siglos, pero ¿piensas que ahora es el final de España? ¿Se va a romper España? ¿Qué va a ser de España? Muchas gracias y felicidades por tu programa. Bueno, Óscar, una cosita antes de nada. España no tiene presidente, me canso de decirlo. Tiene rey. Sánchez no es más que un primer ministro. Él preside el gobierno, nada más, no el país. Así que cada vez que hablemos de Sánchez, presidente del gobierno o directamente primer ministro. Ya sé que les fastidia mucho a todos los que pasan por la Moncloa que se les llame primer ministro, pero es que es lo que son. Afortunadamente España no tiene presidente, sino que tiene rey. Es una cosa que hay que repetírsela muchas veces, aunque sea para bajarles un poquito de la nube en la que viven. Respecto a todo lo demás que cuentas, pues cuidado que eres pesimista, ¿eh? A ver, mira, España como reino tiene más de 500 años de historia, ¿vale? En todo este tiempo ha pasado de todo, ¿no? No a nosotros, pero sí a nuestros antepasados les sucedió de todo, pues qué sé yo, guerras de todo tipo, además, hambrunas, epidemias, invasiones, golpes de estado, pues una gama infinita de crisis económicas de todo tipo, revueltas internas, catástrofes naturales, en fin, y aquí estamos. Hemos llegado, y además no en un mal estado de forma. Que no hay que perder nunca la perspectiva. Cuando se analiza el presente, tienes que hacerlo en perspectiva con todo lo que vino antes, ¿no? Y saber bien de dónde venimos. A nosotros nos ha tocado torear, y eso está claro, pues unos cuantos toros que nos parecen dificilísimos, pero que realmente son vaquillas, y los comparamos con los que tuvieron que lidiar nuestros antepasados.
Y no te estoy hablando de tiempos de los visigodos, ¿eh? Te estoy hablando hace 80 años. Tuvieron que lidiar con la guerra civil, la posguerra y demás. Así que ya sabes, como decían los curas cuando todavía se hacía la misa en latín, decían aquello de sursum corda, que significa literalmente arriba los corazones. Pues eso, arriba los corazones. Y recuerda, este es mi lema personal, no siempre lo peor es cierto. Todas las cosas están diciendo este es el fin, no. Todos los que dicen este es el fin, luego resulta que no es el fin. Esa es la realidad. Y cuando sea el fin, probablemente es porque no será de un día para otro. A ver si me entiendes. Las cosas se transforman, es decir, los estados aparecen y desaparecen. Tampoco sucede nada, pero ni aparecen de golpe ni desaparecen de golpe. Las cosas históricamente suelen ser muchísimo más fluidas. Pero bueno, pues nada, con esto ya podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy y ya sabéis que yo estaré por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.